Hola, muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a intentar responder la duda que me habéis planteado varios usuarios. Me habéis dicho si es posible instalar Windows 98 en un PC, pues con un disco SATA. Bueno, la respuesta es sí, sí se puede, ¿vale? Y vamos a hacer hoy, pues una instalación de este tipo. Os he traído, estáis viendo aquí la BIOS del PC en el que vamos a realizar la instalación. Un Core 2 Duo montado en una placa Gigabyte G33M S2L, es un socket 775 con 4 GB de RAM. Bueno, si nos metemos dentro de la BIOS, vamos a meternos un momento. Ahí veis cómo arranca el protocolo SATA de la BIOS. Vamos a meternos dentro de la BIOS. Pues podemos ver cómo está configurado, ¿vale? Nos vamos a estándar, veis aquí que los canales IDE, pues no hay ningún disco, tenemos un CD-ROM. Ahora vamos a hablar un poco de las características que necesitamos para instalar o hacer una instalación de este tipo. Y si nos vamos a dentro de los aquí sí, del Hard Disk Boot Priority, pues veis que hay un Samsung SSD 850 EVO, es un disco SATA, ¿vale? Una unidad de estado sólido, y ahí es donde vamos a hacer la instalación. Como todas estas BIOS de esta época, más o menos modernas, vamos más para atrás. En Integrated Peripherals tenemos dos modos de trabajo con discos SATA, ¿vale? Normalmente estas BIOS, venían preparadas para trabajar en modo HCI, pero si pulsamos dentro donde dice SATA HCI Mode, podemos desactivarlo y trabajar también con los discos en modo IDE o IDE compatible, ¿vale? Esto, la configuración depende un poquito de cada BIOS. Y entonces, en algunos pone SATA Mode y pone IDE, en otros pone SATA HCI. Lo podéis ver de diferentes maneras. Aquí en esta BIOS tenemos modo HCI y modo Disable, que corresponde al modo IDE compatible, ¿vale? Es decir, estamos trabajando con un disco SATA, pero en lugar de utilizando el protocolo HCI, utilizamos un protocolo, digamos, antiguo o legacy en modo IDE. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dejarlo en HCI, ¿vale? Y vamos a ver que se puede llegar a instalar Windows en un disco SATA con protocolo HCI, es decir, como si estuviésemos instalando, un Windows, un Windows 10, o un Windows 11, o un Windows 8, ese tipo de sistemas que ya venían preparados para trabajar con este protocolo. Cosas importantes que hay que tener en cuenta cuando realizamos una instalación de este tipo. La instalación no es sencilla, es compleja, y entonces vamos a requerir de cierto software para poder instalar, ¿vale? Yo voy a utilizar en este ordenador, me voy a apoyar, lo habéis visto antes aquí en el estándar CMOS Features, me voy a apoyar del CD-ROM, ¿vale? Para realizar la instalación. Acordaos que normalmente Windows 98 se instalaba con un CD que normalmente era bootable. Si no era bootable, utilizábamos un disquete de arranque. En mi caso, el PC, lo estáis viendo aquí, no tiene disquete, entonces no vamos a poder utilizar el disquete para trabajar, ¿vale? Únicamente vamos a poder utilizar el CD-ROM. Y me preguntaréis, ¿y para qué es necesario el CD-ROM? Pues para poder arrancar el PC y luego proceder a hacer la instalación de Windows 98. Entonces, vamos a necesitar diferentes parches. Vamos a necesitar los archivos de instalación de Windows 98 y todo eso vamos a tener que copiarlo previamente al disco SATA. Las formas de copiarlo, yo voy a utilizar directamente la forma que me parece más sencilla para este PC, ¿vale? Y recalco, para este PC. Este PC es un PC de sobremesa, es muy fácil sacarle el disco SATA, conectarlo con un adaptador USB a un PC moderno y copiarle directamente todos los archivos que necesitamos. Si vuestro PC, es un portátil, es complejo de desarmar, o directamente no queréis desarmar el PC, os las vais a tener que ingeniar para poder copiar todos los archivos a vuestro disco duro, ¿vale? Y ahora vamos a ver, y alguien me dirá, podemos utilizar el propio CD-ROM para arrancar el CD-ROM de Windows 98, arrancar el PC en modo MS2, compatibilidad con CD-ROM, y luego utilizar otro CD-ROM con todos los archivos copiados, ¿no? Los archivos que necesitamos. Pues no se puede, ¿vale? Y ahora vamos a reiniciar, vamos a meter el CD-ROM de Windows 98, lo vamos a meter dentro y vamos a reiniciar la BIOS. Vamos a guardar los cambios, no sé si he hecho algún cambio, creo que no, pero por si acaso vamos a reiniciar y vamos a ver que el PC se puede arrancar. Evidentemente tenemos el arranque desde CD-ROM en la BIOS puesto, pero únicamente podemos realizar el arranque. En ningún caso vamos a poder utilizar y hacer la instalación de Windows 98 desde el CD-ROM, y ahora vamos a ver por qué, ¿no? Fijaos aquí que nos arranca el CD-ROM, nos aparece el menú de CD-ROM bootable de Windows 98 y vamos a iniciar desde CD-ROM.
Nos aparecen las tres opciones, ¿vale? Para que procedamos a hacer la instalación, para que arranquemos el PC con compatibilidad de CD-ROM y sin compatibilidad de CD-ROM. Bueno, pues vamos a dar la instalación de Windows 98 con CD-ROM y vamos a ver lo que pasa, ¿vale? Que va a pasar exactamente lo mismo con la siguiente opción. Le vamos a dar... Bueno, ¿y qué es lo que ocurre? El CD-ROM intenta cargar los drivers de CD, ahí lo estáis viendo. Vamos a parar un poquito. De OAK Technology, ¿vale? Que son los drivers porque venían por defecto en los discos de Windows 98. Es un driver genérico para unidades de CD-ROM. Yo estoy utilizando un CD-ROM conectado por el puerto IDE, ¿vale? Es un CD-ROM ATAPI, no es ni siquiera SATA. Si fuese SATA, evidentemente no arrancaría. Pero fijaos que tampoco arranca, ¿vale? Es decir, los drivers estos genéricos de CD-ROM no son capaces de arrancar el CD-ROM bajo MS2. Con lo cual, ¿qué es lo que ocurre? Pues que no podemos acceder a la unidad de CD-ROM y bueno, poder intentar utilizarla para copiar archivos o lo que sea. Fijaos que tenemos el disco A es la virtualización del CD-ROM de nuestro disquete de arranque, ¿vale? Pero no tenemos unidad E para arrancar nuestro CD-ROM y no podemos utilizarla como apoyo. Hay algunos PCs de esta época que sí, ¿vale? Curiosamente, que sí que arrancan el CD-ROM desde la BIOS y cuando arrancamos el Windows 98 nos detecta un CD-ROM. En ese caso es todo mucho más sencillo porque podemos hacer, bueno, particionar el disco desde este propio CD-ROM de Windows 98 y utilizar otro CD-ROM como apoyo, ¿vale? En el que tenemos copiados todos los archivos de drivers y todas las cosas que necesitemos. En este caso, ¿qué voy a hacer yo? Bueno, pues voy a desarmar el disco duro, me voy a ir a un PC moderno, lo voy a conectar por USB con un adaptador SATA USB y voy a copiar los archivos. Y luego vamos a utilizar el CD-ROM, eso sí, para arrancar la unidad de disco duro C, que aquí sí que la tenemos, ¿vale? Ya tengo aquí una instalación hecha, la vamos a borrar evidentemente y vamos a proceder a hacer otra vez la instalación. Nos vamos a ir a un PC moderno, os voy a enseñar qué archivos necesitamos y vamos a copiarlos a nuestro disco duro. Venga, pues ahora volvemos. Venga, pues ya estamos aquí en el PC. Tengo conectado el disco por un cable, un adaptador SATA USB. Veis aquí el disco que hemos visto antes, el Samsung Evo 850. Es un disco de 120 GB. Evidentemente nada más vamos a utilizar una partición más pequeñita. Lo primero que vamos a hacer es preparar el disco, ¿vale? Nos vamos a ir al administrador, administrar sobre mi PC. Vamos al administrador de discos y vamos a preparar el disco, perdonad. Bueno, veis aquí el disco, 120 GB, este es el disco por USB, ¿vale? Vamos a borrar todo lo que tiene. Si tenéis vosotros un disco limpio, bueno, pues mejor que mejor. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a crear una partición en FAT32 de 1 GB, ¿vale? Con eso es suficiente. Vamos a poner 1024, le damos a siguiente, le asignamos una letra y le damos a siguiente. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, pues formateamos en FAT32, ¿vale? Le podemos poner una etiqueta si queremos, Windows 98, le damos formato, poner formato rápido para que no tarde mucho, finalizamos. Y ya tenemos aquí, ya salta la ventana con nuestra unidad en el explorador de Windows. Bueno, aquí es donde vamos a copiar, ya lo estáis viendo aquí, ¿vale? Este es nuestro disco, otra vez de 1 GB, pero ya está limpio, donde vamos a copiar todos los archivos. Bueno, vamos a bajar un momentito esto y vamos a ver qué necesitamos. Necesitamos los archivos de instalación de Windows 98, ¿vale? Que son estos archivos de aquí, los archivos cabinet. Bueno, esto por un lado, ¿vale? Los archivos de instalación de Windows 98. Ahora vamos a ver qué parches necesitamos. Bueno, necesitamos el primer parche, el parche de memoria, porque vamos a trabajar con 4 GB y necesitamos parchear para que no nos crashe el sistema durante la instalación. Esto lo tenemos, bueno, pues aquí en archive.org, si buscamos Windows 98 patch, mem o RAM o como queráis, nos aparece. No os preocupéis porque os dejaré como siempre los enlaces en la descripción del vídeo, ¿vale? ¿Qué contiene? Bueno, aquí debajo siempre os he puesto lo que contiene. Bueno, pues esto es simplemente una carpeta que contiene varios archivos. El que nos interesa es este, que dice patch mem, que vamos a tener que ejecutarlo bajo MS2. Ahora vamos a ver cómo. Luego necesitamos los parches para Windows 98 para SATA a HCI, ¿vale? Podemos bajarlos de aquí, de esta página, Retro System Revival. Vamos hacia abajo y es nada más que darle aquí a Download Now y se baja. Es un archivo muy pequeñito. ¿Qué contiene? Bueno, esto contiene un archivo zip y los únicos archivos que nos interesan de ese archivo zip es muy fácil buscarlos, ¿vale? Porque tienen unos pocos archivos, son estos dos que dicen ptchsata.exe y SATA INF, ¿vale?
Este archivo le vamos a tener que ejecutar cuando ejecutamos también el de memoria, el parche de memoria, y luego este archivo le vamos a tener que copiar a la carpeta de archivos INF de la carpeta de Windows 98. Ahora vamos a ver todo eso, cómo se utiliza. ¿Qué más necesitamos? Bueno, Windows 98 no trabaja con tarjetas gráficas modernas. Existe un parche que funciona a veces sí, a veces no. En este caso sí que me funciona para trabajar con, bueno, pues con resoluciones evidentemente superiores a VGA 16 colores, que era lo que te permitía instalar Windows 98 si no tenías drivers para tarjeta gráfica, que son estos drivers BESA. Si pinchamos aquí, nos vamos otra vez a archive.org y nos bajamos los drivers display para Windows 98, estos que son genéricos. Estos drivers, yo no soy experto en máquinas virtuales, pero creo que también valen para trabajar con máquinas virtuales, ¿vale? Y poder ver el Windows 98 con resoluciones grandes y profundidad de color grandes. Esto ya es opcional. Si queréis, evidentemente, tanto los parches de color o de resolución como el parche de USB en Windows 98 son opcionales, ¿vale? Otro de los parches que podemos instalar es el parche para memorias USB o simplemente para drivers USB bajo Windows 98. Windows 98 no tenía soporte nativo para USB y hay unos drivers USB Windows 98 aquí en RetroWiki. Bajamos hacia abajo. Y estos drivers, bueno, es simplemente un RAR y hay dentro un ejecutable que lo instalaremos cuando ya tengamos el Windows arrancado, ¿vale? En mi caso también podemos instalar los drivers de la tarjeta de red. Evidentemente, como nuestro PC es muy moderno, para el Windows 98 no van a existir drivers para la mayoría de dispositivos, ¿vale? He probado con unos drivers para tarjeta de sonido y se me ha crasheado el sistema, no he logrado encontrar unos. Os va a pasar eso, o sea, evidentemente si instaláis Windows 98 en un Core 2 Duo, bueno, pues la mayoría de dispositivos se van a quedar sin instalar, eso es así y tenéis que tenerlo en cuenta. Lo podéis utilizar para trastear, bueno, para ver cómo funciona de rápido. Si no habéis trabajado nunca con Windows 98, pues ver un poco en qué consistía, pero evidentemente la forma de trabajar correctamente con un Windows 98 es con un PC retro. Esto es una aproximación, ¿vale? Y la mayoría, ya os digo, de los dispositivos, ahora lo vamos a ver, se van a quedar sin instalar. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues nada, nos copiamos todas las carpetas, nos vamos a nuestro disco y las vamos a copiar aquí en el directorio raíz de nuestro disco, ¿vale? Ya está copiado, tarda muy poquito, evidentemente. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar otra vez el disco en nuestro PC y lo que vamos a hacer va a ser, bueno, pues proceder a hacer la instalación y vamos a ver cómo se realiza y qué pegas nos vamos encontrando. Venga, pues ahora volvemos. Bueno, pues arrancamos el PC retro, tenemos el CD-ROM de instalación de Windows 98 metido, vamos a arrancarlo desde la BIOS, hemos copiado los archivos, el disco duro está puesto, evidentemente. Arrancamos nuestro PC, veis ahí que arranca nuestra instalación de Windows 98, decimos instalar desde CD-ROM y nos vamos a la última opción, a la tercera, que dice instalar PC sin compatibilidad de CD-ROM, ¿vale? No necesitamos el CD-ROM para nada, no va a funcionar de hecho, como hemos visto antes. Nos vamos al C y hacemos undir y vemos los archivos que hemos copiado, ¿vale? Nos vamos a meter dentro de la carpeta de Windows 98 y ponemos instalar. Bueno, le damos al intro y bueno, arranca lo que es la instalación de Windows 98. Le damos al intro. La instalación es muy rápida. Tenemos aquí el directorio, le damos a Windows. No vamos a cambiarlo, hacemos una instalación típica, instalar los componentes más comunes, metemos un nombre para el PC, un grupo de trabajo, nos vamos a España y le damos a siguiente. No vamos a crear ningún disquete de inicio de Windows 98, cancelamos, aceptamos y le damos a siguiente. El proceso de instalación de Windows 98 consta de dos fases. Esta primera fase es la fase de copia de archivos, va a ser muy rápida porque estamos trabajando en un disco SATA y evidentemente, bueno, pues la copia es muy rápida. Y luego tiene una segunda fase después de un reinicio en la que se instala el hardware y se configuran, bueno, pues los diferentes componentes de Windows. En ese reinicio, ¿vale? En ese primer reinicio es donde vamos a aplicar los parches. Ahora vamos a ver cómo, tanto el parche para memoria como el parche para disco SATA. Vamos a esperar a que termine de copiar, que tarda, bueno, ya veis ahí, la verdad es que es rapidísimo. Una instalación en un Core 2 Duo, evidentemente hay muchos tipos de Core 2 Duo, puede tardar entre 5 y 8 minutos, ¿vale? Aplicando parches y todo, o sea, la instalación realmente es muy rápida.
Bueno, pues ya he acabado de copiar, lo que hacemos es sacamos nuestro CD-ROM, ahora mismo lo tenemos que sacar, ¿vale? Porque necesitamos arrancar desde el disco duro para que arranque o se continúe la instalación de Windows 98 y vamos a obtener un error. Vamos a reiniciar. Bueno, cuando intenta arrancar o continuar la instalación de Windows nos aparece un error de volcado de memoria, nos dice memoria insuficiente, no es que no tengamos memoria, tenemos 4 GB, ¿no? El problema es que realmente Windows no es capaz de trabajar. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que reiniciar, le damos a control a suprimir y él nos va a entrar, como no ha podido continuar con la instalación, directamente en modo a prueba de fallos. Bueno, veis aquí, nos vamos a la opción de símbolo del sistema y arrancamos símbolo del sistema. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a aplicar los dos parches, ¿vale? El primero, el parche de memoria. Patchment, le damos, nos descomprime unos archivos y nos parchea los archivos del kernel necesario para que pues pueda reconocer más de 512 megas de RAM. Ahora ya tenemos el parche de memoria, nos vamos a ir al parche SATA y hacemos lo mismo, ¿vale? Es ptch SATA. Venga, le damos y nos dice parche completado. No hemos acabado aquí, ¿vale? Si hacemos un dit, tenemos un archivo SATA INF que tenemos que copiarlo al disco duro, al directorio Windows INF. Copiamos. Venga, lo copiamos y ya está, ¿vale? Acordaos que tenemos que copiarlo ahí, Windows INF, no lo copiéis en otro lado porque si no, no va a funcionar. Bueno, pues ya tenemos todo parcheado, luego vamos a instalar los drivers que nos quedan, ¿vale? Pero lo vamos a hacer ya bajo Windows. Reiniciamos. Bueno, y ahora sí, el sistema es capaz de seguir con la instalación de Windows. Entramos en la segunda fase, esta es un poquito más lenta, tarda un poquito más, aún así va a ser rápida, metemos un nombre. Aceptamos el contrato y metemos el número de serie. Venga, le damos a finalizar. Y se pone a instalar primero controladores y luego, bueno, pues el resto de la configuración de los componentes de Windows. Bueno, aquí nos pide la zona horaria, nos vamos hacia abajo, ponemos Madrid, aplicamos, aceptamos y continúa ya con la instalación de los componentes. Bueno, ya está finalizando la copia de archivos y la instalación, reiniciamos. Bueno, pues nada, metemos nuestro nombre de usuario y le damos al intro, ahora configura el monitor, es lo último que queda ya, le damos a siguiente todo, ya sabéis que esto siempre es un driver genérico de Windows. Y nos aparece ya el escritorio y la pantalla de bienvenida, ¿vale? En principio la instalación ya está hecha, ahora vamos a intentar, mejorar un poquito esto y ver un poquito qué es lo que ha quedado. Venga, cerramos aquí, vamos primero a mi PC, botón derecho, propiedades. Tenemos el administrador de dispositivos, tenemos un adaptador PCI VGA estándar, lo vamos a cambiar. Nuestro adaptador de red, si os dais cuenta que es una LAN Realtek, tampoco aparece. Pero curiosamente, si pincháis aquí, tenemos los controladores de SATA, ¿vale? Estos controladores son los que acabamos de meter con el parche. Si no metemos esto, vamos a tener problemas y no vamos a poder hacer funcionar esto de forma correcta. Y evidentemente tenemos, aquí un problemilla con algún controlador de la placa base y un montón de dispositivos que evidentemente son de la placa PCI, ahí veis Universal Serie Bus, controladores de la placa, algunas otras tarjetas y no vamos a poder instalar porque no tenemos los drivers adecuados. Esa es la única pega de hacer una instalación en un PC tan moderno. Vamos a intentar, aproximar lo más posible, ¿no?, a una instalación funcional. Lo primero que vamos a hacer va a ser instalar los drivers de VESA, ¿vale?, de adaptador gráfico. Vamos a dar botón derecho, propiedades, sobre mi PC, administrador de dispositivos, nos vamos a adaptador de VGA, propiedades, controlador y decimos actualizar controlador. Le damos a siguiente, otra vez siguiente, quitamos lo de disquetes y especificamos una ubicación, cancelamos el disquete y nos metemos en VESA Windows, ¿vale? Dentro de esta carpeta hay varias carpetas, podéis probar con diferentes, memorias. Yo voy a poner esta de 128, ¿vale? Aceptamos en la carpeta, detecta un driver que veis aquí, VBE Miniport, es un driver que ya os he dicho antes que también funciona en máquinas virtuales. Le damos a siguiente, finalizamos y nos pide reiniciar, vamos a reiniciar.
Bueno, ahí arranca otra vez el escritorio, veis que ya la profundidad de color ha cambiado, vamos al botón derecho sobre el escritorio, configuración, ya podemos poner 32 bits y una resolución adecuada, ¿vale? Lo vamos a aplicar sin reiniciar, luego cuando se reinicie lo vemos ya de forma definitiva con la profundidad de color adecuada. Bueno, aceptamos. ¿Y qué vamos a instalar ahora? Pues vamos a instalar los drivers de USB. Los drivers de USB hay un ejecutable autoextraíble, no tenemos que hacer nada más que darle y ya está, ¿vale? Se nos pide reiniciar, reiniciamos. Bueno, cuando reinicia nos crea la base de controladores con los controladores USB que hemos metido, evidentemente. Bueno, y vamos a comprobar si funciona un pendrive. Vamos a meter un pendrive, a ver si lo detecta y podemos acceder a él. ¿Veis ahí? DISC 2.0. En cuanto lo conectamos nos salta. Y ahora mismo le damos a siguiente todo. Vamos a quitar unidad de disquete y nos encuentra los drivers de USB que acabamos de meter, dispositivo de almacenamiento, ¿vale? Le damos a siguiente, finalizamos, unidad de disco USB y si nos vamos aquí al explorador ya tenemos nuestra unidad USB funcionando, ¿vale? ¿Qué más tenemos que instalar? Bueno, pues tenemos que instalar, vamos a instalar los controladores ya por último de LAN. Bueno, una cosa que os quería decir, es importante, fijaos que el controlador de LAN tiene un setup, que no instaléis setup, ¿vale? Intentar instalar siempre los drivers a mano, porque cualquier cosa que nos instale un setup, que nos modifique el sistema, se nos puede llegar a dar pantallazo. Entonces vamos a intentar instalar la tarjeta de red, a ver si no me peta, ¿vale? Porque antes me ha petado, de forma manual. Nos vamos al PCI Ethernet Controller, que es la tarjeta de red, que si os dais cuenta no tiene controladores, le damos a propiedades, reinstalar controlador. Siguiente, buscar un dispositivo mejor. Siguiente, ubicación. Y ahora nos vamos a LAN y pinchamos en Windows 98 SE. Siguiente, veis que detecta la Realtek. A ver si esta vez no se revienta. Venga, está ahí instalando los componentes de red. Venga, finalizamos y vamos a reiniciar a ver si no obtenemos pantallazo. Bueno, pues sí, pues aquí nos ha dado el pantallazo, ¿vale? No sé por qué no me funciona, porque la verdad es que he llegado a trabajar con esta tarjeta de red, a hacerla funcionar en este PC, igual me he equivocado de drivers y habría que buscar otros, ¿vale? Bueno amigos, pues no sé, yo creo que esto es un ejercicio curioso, ¿vale? Si queréis probar un Windows 98 en un PC moderno, ya os digo, la experiencia puede variar muchísimo, dependiendo del PC que tengáis. Si no tenéis un PC con unidad de CD-ROM para arrancar vuestro disco duro y la instalación de Windows 98, os las vais a tener que apañar. Podéis utilizar una disquetera externa por USB y arrancarla desde la BIOS con un disquete de arranque de Windows 98. El caso es poder acceder al disco duro y darle a instalar. O podéis utilizar también una unidad de CD-ROM externa por USB, que también yo lo he utilizado y bueno, pues funcionan correctamente. Pues nada, espero que os haya gustado. Un saludo y hasta el próximo vídeo.